Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Jarita. Buenas tardes con todos, muchachos. Buenos días, profesor. Ya pasamos el mediodía, ya estamos tarde, pero el saludo pues es igual, ¿no? Buenos días. O buen día, ¿no? Como se dice, porque se puede pluralizar o no, pues el saludo, ¿no? Buen día o buenos días, ¿no? Está aceptado cualquiera de los dos por la Real Academia Española. Bien, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Como siempre, muchachos, esperando pues que todos se encuentren bien de salud y por su casa pues todo esté tranquilo, ¿no? Hay buenas noticias en cuanto pues a el avance de la vacunación. Hay un informe, ¿no? Que dice que ya está aceptado eh, la vacunación pues a los menores de 15 años. Significa pues que muchos de ustedes eh, pueden vacunarse todavía. No creo pues que tengan 16 la mayoría, ¿no? Significa pues que para sus compañeros, ¿no? Que van a continuar sus clases el próximo año, posiblemente ya sea pues de forma presencial, ¿no? Ustedes ya terminan y supongo que van a continuar pues sus clases para conseguir la meta, ¿no? De todo estudiante de obtener pues una vacante en una universidad para continuar con sus estudios superiores, ¿no? Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema número 15, que corresponde pues al capítulo de unidades químicas de masa en su primera parte. Y a partir de aquí, jóvenes, vamos a empezar ya con la química cuantitativa, porque vamos a hacer operaciones más matemáticas pues que teóricas, ¿no? Aún así, de todas maneras, pues para aplicar esas matemáticas se requiere conceptos teóricos, no básicos, relacionados con una propiedad fundamental que se aplica pues tanto en la física como en la química, que es la masa de las sustancias. Bien, unidad química de masa entonces. UQM es la forma como se simplifica a este capítulo en los libros preuniversitarios, ¿no? Es una parte pues de la química donde nos vamos a encargar, jóvenes, del estudio de las diferentes formas para expresar la masa de las sustancias químicas. Vamos a hablar de masa de las sustancias químicas o de las especies químicas, ¿no? En química vamos a encontrar pues tres tipos de especies, ¿no? Que son los átomos, las moléculas y los grandes agregados de átomos y moléculas, ¿no? Como son los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. Todos van a requerir expresarse en una cantidad llamado masa. Se debe recordar, jóvenes, que la masa M es una propiedad física de la materia que está relacionada con la cantidad de sustancia. O sea, la masa me va a indicar cuánto de sustancia tengo, ¿no? Dentro de un cuerpo. Su medida se determina con la balanza, ¿no? La operación se llama masar y se expresa con las unidades miligramos, mg, gramos, g, kilogramos, kg y toneladas, ton, todo en minúscula, jóvenes, y las unidades deben saber que no se pluralizan, ¿ah? En química nosotros vamos a emplear frecuentemente la unidad gramo, porque la muestra que vamos a analizar no va a ser ni muy grande ni muy pequeña, ¿no? Los que no sabían o creían, jóvenes, que con la balanza se pesaba, deben saber que eso es falso. La balanza no sirve para pesar, la balanza sirve para amasar a la sustancia, o sea, para determinar pues su masa. Por eso todas las balanzas tienen estas unidades, pues no, si es una balanza pequeñita, miligramos, un poco más grande, gramos, la balanza de los mercados está en kilogramos o de los hospitales está en kilogramos. Las balanzas para medir la masa de los camiones, las rocas y objetos enormes están en toneladas, ¿no? Pero con la balanza se mide la masa. El peso es otra cosa, pues el peso es una fuerza, ¿no? Eso se mide con aparatos especiales llamados los dinamómetros, aunque el peso y la masa son directamente proporcionales, ¿no? Mayor masa del cuerpo, mayor peso tendrá.
pero el peso en realidad pues es variable, ¿no? Depende de un término G llamado aceleración de la gravedad, que toma un valor diferente de acuerdo a la posición del cuerpo respecto al centro de la Tierra, o de repente también toma un valor distinto en un cuerpo pues planetario, ¿no? Ese G es menor pues en la Luna, ¿no? Que en la Tierra, ¿no? Por eso los cuerpos tienen la misma masa aquí en la Tierra y en la Luna, pero sus pesos son distintos, ¿no? Bien, masa de los átomos y las moléculas. Vamos a empezar por eso, ¿no? Por los objetos más pequeños. Bien, los átomos y las moléculas jóvenes son los componentes básicos de todos los objetos materiales, sabemos. Todo lo que nos rodea, en esencia, ¿no? Si es materia, está formado por átomos o por moléculas. Incluso nosotros, los seres humanos, estamos formados pues por grandes cantidades de átomos y moléculas. Sin embargo, como son cuerpos muy pequeños, un solo átomo y una sola molécula es bastante pequeña, su masa, jóvenes, no se mide con la balanza, ¿no? O sea, se mide de forma indirecta, y las unidades que vamos a expresar para sus masas va a ser una unidad especial, ¿no? Esta es la primera unidad química de masa y se nota como la UMA. Es una unidad más pequeña que el miligramo, ¿no? UMA. UMA, que es el acrónimo pues de unidad de masa atómica, ¿no? UMA. UMA. Esta es la primera unidad que vamos a ver que se va a utilizar para expresar la masa de los átomos y las moléculas. ¿Qué cosa es la UMA? Le van a preguntar. Unidad de masa atómica. Su designación normal, jóvenes, es UMA, aunque en la actualidad pues se representa con U minúscula también, solamente la U minúscula, ¿no? Nosotros vamos a utilizar pues cualquiera de las dos indiferentes porque se emplean por el momento las dos. No se ha unificado un solo término todavía. La unidad de masa atómica, jóvenes, es la unidad establecida por la UPAC, que es el máximo organismo de la química, ya hemos mencionado, y se utiliza para expresar la masa de los átomos, las moléculas y las partículas que conforman a los átomos y las moléculas, es decir, a los protones, neutrones, electrones. Pero nosotros vamos a utilizarlo solamente para átomos y moléculas. Representa la UMA la unidad más pequeña, jóvenes, de masa asignada a un cuerpo. Y esto es propio de la química, no se utiliza en física ni en otras ciencias, ¿no? Y para definir su valor, para definir la UMA, la UPAC escogió un átomo patrón de referencia con la cual se establece la escala de las masas atómicas de los átomos. Y es un átomo particular llamado pues el isótopo de carbono, número de masa 12, que se conoce como el carbono 12. Y se designa de esta manera. Carbono, número de masa 12, número atómico 6. Carbono 12, simplemente, ¿no? Hay que recordar que el carbono tiene tres variedades, tres isótopos, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Los dos últimos son poco abundantes y el último es radiactivo. Por eso la UPAC tomó como referencia el más estable, que es el carbono 12. A partir de ahí se define la UMA y con la UMA se establecen las masas atómicas de todos los elementos químicos y las masas de las moléculas de todos los compuestos. La definición de la UMA es esta. Si le preguntan por teoría, ¿qué cosa es la UMA? ¿Cómo se define? Ustedes van a decir, la UMA corresponde a la 12ª parte de la masa del átomo patrón, que es el isótopo del elemento carbono, carbono 12. La UMA se define de esta manera. Una UMA es igual a esta masa del átomo patrón dividido sobre 12. Esta es su definición. Esto es solamente referencial como teoría, ¿no? Porque la UPAC mandó medir, jóvenes, la masa de este carbono de forma exacta, su valor exacto, el átomo patrón, y sobre la medida de esa masa estableció cuánto vale una UMA. Una UMA es la 12ª parte de este valor y equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Una UMA es un valor muy pequeño, jóvenes, en gramos, a 10 a la menos 24. Por eso, para los ejercicios, cuando tengamos átomos y moléculas, no nos conviene, jóvenes, expresar su masa pues, en gramos, porque nos saldrían valores de este orden. Mejor digo, la masa de ese átomo es 40 UMAS, es más práctico, o la masa de tal molécula es 180 UMAS, entonces voy a operar con UMAS, donde cada UMA tiene pues este valor. O sea, si yo tengo un valor en UMAS y quiero pasarlo en gramos, tendría que utilizar pues esta igualdad. Pero las operaciones vamos a darlo en esta unidad, ¿no? Teniendo como base ya la UMA, vamos a definir los términos que vamos a utilizar en esta clase.
Primero, vamos a hablar de la masa atómica promedio, ¿no? Que es la masa de los átomos, y la masa molecular promedio, que es la masa de las moléculas. Átomos y moléculas. Ma, masa atómica. Antiguamente esto se llamaba peso atómico, ¿no? Lo mismo que acá se llama peso molecular, pero se cambió porque masa y peso son cosas distintas, ¿no? Y también por las unidades. Aquí utilizamos la UMA, que es unidad de masa, entonces no puede ser peso atómico ni peso molecular, ¿no? Masa atómica. Ambos son promedios, pero normalmente se llama simplemente masa atómica y masa molecular. Representan entonces las masas promedios de los átomos. Ma es masa de los átomos y la masa de las moléculas, ¿no? Respectivamente. Esta última, la masa de las moléculas, resulta de la suma de las masas de los átomos que lo conforman. O sea, si yo quiero conocer la masa de una molécula, primero debo conocer pues la masa de los átomos que lo conforman. Por ejemplo, oxígeno, vamos a ver que su masa atómica, o sea, la masa del átomo de oxígeno vale 16 en un más, ¿no? Pero una cosa es el oxígeno y otra cosa pues es el agua. El agua contiene oxígeno, el agua ya es una molécula. Entonces, para esta agua se va a calcular su masa molecular, que sería igual a la suma de la masa de los dos átomos de hidrógeno que posee y un átomo de oxígeno. Eso es lo que dice la teoría. La masa de la molécula resulta de la suma de las masas de los átomos que lo conforman. Ambos términos, masa atómica y masa molecular, se expresan con la unidad UMA. Recuerden eso, con la UMA porque son objetos pequeños. Bien, en este cuadrito vamos a indicar pues algunos valores, ¿no? El hidrógeno, por ejemplo, tiene una masa atómica en UMAS que vale 1. Es el átomo más ligero de todos. El oxígeno tiene masa atómica 16. El sodio, masa atómica 23. El cloro, 35,5. El hierro, 56. Eso para los átomos. No es necesario, jóvenes, recordar estos valores numéricos porque en las tablas periódicas ya están calculadas para todos. Son 118 elementos químicos diferentes. Cada átomo de esos elementos tiene una masa promedio que lo pueden encontrar pues en la tabla periódica. Claro que en la tabla periódica van a encontrar, jóvenes, valores con muchos decimales, pero para los cálculos que vamos a hacer nosotros los vamos a redondear a números enteros o próximos a enteros, ¿no? Como el caso del cloro, que se queda como 35,5 UMAS. Para los otros se redondean a enteros. Y normalmente estos valores, jóvenes, como ya están calculados, les va a venir de dato en los ejercicios, le va a venir de datos. Normalmente solo el número, ustedes van a pues ponerle la unidad porque la unidad va a ser en UMA. Otra cosa es las moléculas. Las moléculas, por ejemplo, aquí ozono, agua, cloruro de sodio, óxido férrico, hidróxido de hierro. Para ellos sí no me van a dar su masa, ellos tienen masa molecular. Pero la teoría dice pues que resulta de la suma de las masas de los átomos que lo conforman. Y para eso pues me van a dar la fórmula, ¿no?, del compuesto. Por ejemplo, la molécula del ozono, O3, tiene 3 oxígenos. Cada oxígeno vale 16. Entonces, la masa de esta molécula sería la suma pues de 16 más 16 más 16. 3 veces 16 sería 48. Esa es la masa de la molécula. Para el agua hay que sumar 2 hidrógenos, cada hidrógeno vale 1, con un oxígeno que vale 16. Y esa suma me sale 18. Esta es la masa de la molécula del agua en UMAS. Para el cloruro de sodio hay que sumar un sodio que es 23 y un cloro que es 35,5. Nos daría una vez 23, una vez 35,5, nos sale 58,5. Esa es la masa de la molécula del cloruro de sodio. Óxido férrico, hay que sumar 2 hierros, cada hierro vale 56. 3 oxígenos, cada oxígeno 16, sería pues así. 2 por 56 más 3 por 16 sale 160. La masa de la molécula del óxido férrico. Este es un hidróxido. Recuerden, jóvenes, que cuando tenemos fórmulas y hay paréntesis, el número que está fuera de paréntesis afecta a todo lo que está dentro. O sea, hay 3 oxígenos y 3 hidrógenos. La masa de la molécula sería pues un hierro, sería 1 por 56, 3 oxígenos, 3 por 16, 3 hidrógenos, 3 por 1, porque el hidrógeno vale 1, me sale 107. Así se obtiene la masa de las moléculas como la suma de las masas de los átomos. Pero tanto la masa atómica como la masa molecular están dados pues en UMAS. Recuerden eso. Aquí se ha puesto un asterisco, jóvenes, porque la palabra molécula en realidad solo se aplica
a las sustancias covalentes, ¿no? Las sustancias iónicas no tienen moléculas, ¿no? Entonces, el término masa molecular no es pues un número o no es un término correcto completamente, ¿no? Con el tiempo se va a cambiar también porque no todos forman pues moléculas. Claro que nosotros lo vamos a tomar como si fuese pues molécula. Por ejemplo, este óxido, metal no es una molécula, esto es un compuesto iónico, está formado por cationes y aniones, no forman moléculas, pero se representa con una fórmula y para esa fórmula podemos calcular esto, suponiendo pues que es una molécula cuando no lo es, ¿no? Pero vamos a tomar como si fuese igual. Ahora, la masa de las moléculas, jóvenes, resultan de las masas de los átomos que lo conforman. Y esa masa siempre es constante. Significa que ustedes pueden establecer pues una proporción para los cálculos. Por ejemplo, si yo quiero producir 18 de agua, debo utilizar 2 de hidrógeno, 16 de sodio, perdón, de oxígeno. 2 de hidrógeno, 16 de... Si quiero 18 de agua. Imagínense que un problema me dicen, quiero producir 180 de agua, entonces aquí sería pues 20 y aquí sería 160, ¿no? Se mantiene la proporción. Si quiero 180, o sea que a esto lo he multiplicado por 10, aquí todo lo voy a multiplicar también por 10. Eso para los cálculos, ¿sabes? Porque hay problemas donde voy a operar no con una molécula de agua, sino con muchas moléculas de agua y me van a pedir la masa de los componentes necesarios para producir esa agua. Y para ello se utiliza pues estas relaciones de masa, ¿no? 2, 16, 18, ¿no? Aquí 23, 35,5, 58,5. Aquí 112, porque esto es 112, 48, 160. Eso lo vamos a colocar aquí como una nota y lo vamos a ver también en los cálculos que vamos a hacer. De la suma de las masas atómicas para el cálculo de la masa molecular, se puede establecer, jóvenes, una relación entre las masas de los elementos y el compuesto formado. Esa relación va a ser proporcional a los numeritos que ven pues en ese cálculo de masa molecular. Bien, masa de grandes cantidades de átomos y moléculas. Ya conocemos, jóvenes, cuánto es la masa de un átomo, cuánto es la masa de una molécula. Ahora vamos a hablar de grandes cantidades de átomos y moléculas. Las muestras químicas que trataremos en los ejercicios, jóvenes, como ustedes van a notar, poseen masas que se expresan en gramos o en kilogramos. Cada kilogramo vale 1000 gramos, no olvidarse. ¿Y por qué utilizamos gramos para esas muestras? ¿No? Por ejemplo, vamos a decir, tenemos un alambre de hierro de 58 gramos, ¿no? O tenemos una lámina de zinc de 200 gramos, o tenemos una muestra de agua, ¿no? De 900 gramos, o tenemos pues una muestra de gas propano de 500 gramos, entonces vamos a operar en gramos. ¿Y por qué utilizamos gramos? Porque ya no UMAS, ¿no? ¿Por qué? Porque estas muestras, ¿no? que vamos a analizar en los ejercicios ya no están formados pues por un átomo y por una molécula. Cuando es un átomo, una molécula, ahí sí se emplea la UMA para expresar sus masas, ¿no? Aquí vamos a tener enormes cantidades, jóvenes, de moléculas y átomos, ¿no? Grandes cantidades. Tan grandes son estos números que para indicar o denotar esa cantidad vamos a tener que utilizar un término especial que se llama la mol. Por ejemplo, jóvenes, en un gramito de hidrógeno se puede contar más, ¿no? De 6 trillones de átomos de hidrógeno. Trillones, ¿ah? Ni siquiera pues millones, trillones de átomos de hidrógeno. Y para los cálculos no podemos estar hablando de esa manera. O sea, no puedo decir, tengo una muestra de hidrógeno con 345.080 trillones de átomos de hidrógeno. No, pues. Entonces vamos a simplificar esas enormes cantidades utilizando un término llamado la mol. Vamos a decir, esa muestra de hidrógeno tiene 3 moles, ¿no? O la muestra de agua tiene 5 moles, o la muestra pues de carbono tiene 20 moles. Vamos a operar con moles, donde cada vez que empleamos la palabra mol, nos vamos a referir a un número específico de átomos o moléculas. Por eso aquí hay que definir lo que es la mol. La mol, jóvenes, es la unidad del sistema internacional, eso lo utilizan los físicos, que expresa la cantidad de sustancia contenida en un cuerpo. O sea, esto está relacionado con la masa, es por eso que utilizamos la mol con la masa, ¿no? Y se emplea para indicar el número de partículas, átomos y moléculas presentes en una muestra. O sea, la mol nos va a indicar cuántas partículas, cuántos átomos, cuántas moléculas va a haber en un alambre pues, de hierro,
en un clavo pues, de acero, en 2 litros de agua. O sea, nos va a indicar cuántos átomos, cuántas moléculas hay. Cada mol, ¿no? Que nosotros pues analicemos, indica la presencia, jóvenes, de esta cantidad. 6,022 por 10 a la 23 partículas, que pueden ser átomos o moléculas, ¿no? Así, si en un problema decimos, tengo 2 mol de átomos de sodio, entonces hay 2 veces este número de átomos de sodio, ¿no? Porque cada vez que utilicemos la palabra mol nos vamos a referir a esta cantidad. 6,022 por 10 a la 23, que es un número pues enorme. Si usted le pregunta, jóvenes, ¿cuántas cifras tiene este número? Tendríamos que hacer la multiplicación, 6,022 por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, 23 veces, ¿no? Y eso es más de 1 trillón. No es una cantidad pues enorme de átomos y moléculas que van a contener las muestras químicas que vamos a analizar. ¿Por qué tan número tan grande? Porque los átomos y moléculas son objetos pequeñísimos, pues, ¿no? Entonces, para simplificar esa enorme cantidad, mejor utilizamos la palabra pues, mol. Este número de acá es una constante universal, jóvenes, que se conoce como el número de Avogadro. Na lo denotan de forma simplificada número de Avogadro, o N sub 0 en algunos libros le llaman número de Avogadro. Avogadro, no es abogado, número de Avogadro. El nombre se le ha dado en función pues al químico que hizo los cálculos para determinar el valor, un químico italiano llamado pues Amadeo Avogadro, ¿no? Ahí viene el número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro se va a utilizar cada vez que indiquemos una cantidad en moles. 2 moles, 2 veces ese número de Avogadro. 3 moles, 3 veces el número de Avogadro, y así. Claro que para los cálculos, este valor se puede adecuar, jóvenes, para que las operaciones sean más simples, ¿no? Por eso en algunos casos se pueden modificar algunos de sus cifras o redondear pues a valores para hacer cálculos más sencillos. Esta es la parte básica, ¿no? Una mol es 6,022 por 10 a la 23. Por eso 2 moles es el doble, 3 moles es el triple y así. Y es el número de Avogadro, ¿eh? La mol es lo mismo que el número de Avogadro, es este número de acá. En algunos libros se puede hacer este cambio, jóvenes. ¿Ah? Una mol lo pueden colocar como 6,023 por 10 a la 23. Van a observar esto. Se ha cambiado este 2 acá a 3. ¿Para qué? Para que el estudiante recuerde 6,023 el exponente, 10 a la 23. La modificación de este decimal no altera el resultado, jóvenes, porque este número es tan grande que si cambian pues un decimal, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Pero nosotros, y a nivel de examen de admisión en la San Marcos, esta parte de acá se puede redondear a 6,023, se puede redondear a 6, lo vamos a colocar así. Una mol va a ser igual a 6 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Se va a utilizar más esta última expresión. Claro, salvo que en el problema le indiquen pues otra cosa, ¿no? Es así. Cada mol representa 6 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. 2 moles es el doble, 3 moles es el triple. Por eso en los ejercicios vamos a hablar de cantidades molares en términos de mol. No vamos a decir nuevamente, muchachos, que tal muestra contiene 345.024 trillones, ¿no?, de moléculas de agua. No, pues esos números son, ya se salen pues de lo habitual. Vamos a simplificar con moles, es decir, va a haber 2 moles, 3 moles, 4 moles, refiriéndonos siempre a múltiplos de este número, que es el número de Avogadro. Y en los ejercicios esto se lee así, jóvenes. Por ejemplo, me pueden decir, tengo una muestra de una mol de hierro. Entonces, esto se interpreta así, que en esa muestra hay 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. Ok, lo mismo decir, hay un número de Avogadro, porque este es el número de Avogadro, átomos de hierro, para simplificar. Eso si tenemos una mol, ¿no? Si tuviésemos, jóvenes, 3 moles, sería pues el triple. 3 veces 6 por 10 a la 23 átomos de hierro, o 3 veces el número de Avogadro, ¿no? Esta es la parte simplificada, lo mismo que aquí. Esto de aquí sí se puede operar. Operando, jóvenes, sería 18 por 10 a la 23, o 1,8 por 10 a la 24 en notación científica. 1,8 por 10 a la 24 es un número pues enorme, y es muy difícil, jóvenes, hacer los cálculos con ese número, a menos que se lo pidan, ¿no? Es por eso que en vez de operar esto, mejor lo dejo como 3 moles, ¿no? Que es 3 veces este valor, para simplificar. Lo mismo para las moléculas, ¿no?
Si tenemos una mol de agua, esto ya son moléculas, el hierro son átomos, moléculas. En una mol de agua hay 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, porque siempre que utilice la palabra mol, estoy hablando de este número, del número de Avogadro. Moléculas de agua, que es lo mismo decir, tengo una vez el número de Avogadro, moléculas de agua, para simplificar. Y si tuviese, joven, 5 mol de moléculas de agua, sería 5 veces este número, pues, porque cada mol es 6 por 10 a la 23. O también puede escribirlo como 5 veces el número de Avogadro, moléculas de agua, para simplificar, porque aquí sí se puede operar, ¿ah? 5 por 6 sería 30 por 10 a la 23, o 3 por 10 a la 24, si le pidiesen operar. Pero normalmente ustedes lo van a dejar como 5 mol, o 5 veces el número de Avogadro, que representa 5 veces este número de acá. Por eso, jóvenes, en los ejercicios, como vamos a hablar así en cantidades molares, una mol, 2 moles, 3 moles, 4 moles, 5 moles, 20 moles, me conviene saber cuánto vale la masa de una mol. Cosa que si conozco la masa de una mol, puedo saber cuánto es la masa de 2 moles, de 3 moles, 4 moles y así. Y para eso vamos a definir este término llamado la masa molar. ¿Qué cosa es la masa molar, no? La masa molar, jóvenes, corresponde a la masa de una mol de sustancia. Como aquí me van a dar en moles, yo debo calcular cuánto es la masa de una mol para saber cuánto es la masa de 3 moles, ¿no? O cuánto es la masa de 5 moles. Eso se llama masa molar. Y se expresa con las unidades gramos por mol, ¿no? Gramos por mol, porque estamos ya hablando de una cantidad enorme de átomos y moléculas, cantidades molares, ¿no? El empleo de la unidad gramo, porque aquí vamos a utilizar gramo, se debe, jóvenes, a que las muestras que vamos a analizar ya no tienen pues un átomo o una molécula, sino tienen moles de átomos, ¿no? Una mol, 3 moles, 5 moles de átomos, es decir, múltiplos de este número, 6 por 10 a la 23. Entonces la cantidad de partículas va a ser tan grande que esa cantidad ya se puede llevar a la balanza y medir su masa, y va a estar pues en gramos. Un solo átomo y una sola molécula no, pero una mol de átomos y una mol de moléculas sí, pues se puede medir su masa en una balanza porque la cantidad ya es enorme, ¿no? Bien, entonces, para conocer la masa molar, yo debo conocer, jóvenes, la muestra de qué está formado, si está formado de átomos o de moléculas, ¿no? Y la relación matemática es simple y se demuestra, jóvenes, de esta forma, ¿no? Se cumple que si yo tengo una mol de átomos de un elemento X cualesquiera, yo puedo saber cuánto vale su masa, masa molar, y sería igualito a la masa atómica de ese elemento X expresado en gramos. Significa, jóvenes, como si esto me va a venir de dato en un ejercicio, cuando yo tenga esto de acá, lo pongo en gramos, ya tendría la masa de una mol, ¿no? Y si tengo la masa de una mol, puedo calcular pues la masa de 2 moles, 3 moles, 4 moles y así. Pero me deben dar de dato esto, y este valor, jóvenes, depende pues del átomo X, ¿no? Pero cada mol de átomos de un elemento X tiene una masa que se llama masa molar, que es igualito a su masa atómica, que normalmente va a venir en UMAS, pero aquí lo voy a poner en gramos. Y cuando yo lo cambie a gramos, ya tengo la masa molar, masa de una mol. Lo mismo pasa pues si tengo una mol de moléculas, de una sustancia I. Si yo quiero saber cuánto es la masa de esta cantidad de partículas, su masa va a ser igualito a la masa molecular de esa sustancia I expresado en gramos. Recuerden que la masa atómica y la masa molecular están en UMAS, ¿ah? Cuando yo lo pase a gramos, ya tengo la masa no de un átomo, de una molécula, sino de una mol. Y eso se llama masa molar. Eso significa, jóvenes, que para los cálculos, esto debo verificar que me den de dato. Y esto, si no lo tengo, debo calcularlo, jóvenes, rapidito, ¿eh? Porque si yo tengo este valor, ya sé cuánto vale una mol. Y si me dan 2 moles, lo duplico, pues 3 moles lo triplico y así. Recuerden que para los cálculos, la masa atómica y la masa molecular le pueden dar en UMAS, ¿no? Pero si nosotros le cambiamos de UMAS a gramos, ya no tenemos pues masa atómica, masa molecular, eso se llama masa molar, masa de una mol, ¿no? De átomos y moléculas. Y esto funciona así, muchachos. En los problemas me van a dar esto, las moles, y me van a pedir su masa. Y yo voy a hacer esto. Por ejemplo, si tengo una mol de hierro, me deben dar este dato,
que la masa atómica del hierro vale 56. Entonces, una mol sería 56 gramos. O sea, este mismo valor, pero expresado en gramos. 56 gramos. Si me dan este valor, o sea, al darme esto ya tengo una mol. Pero si en el problema me dicen, tengo 3 moles, simplemente multiplico pues 3 por 56 y sale 168 gramos, ¿no? Si tengo 10 moles de hierro, sería pues 10 por 56, 560 gramos, ¿no? Pero yo teniendo este valor de acá, ya tengo cuánto vale una mol. Luego puedo calcular para 2 moles, para 3 moles, para 10 moles o por cualquier cantidad. Solamente multiplico. Y como cada elemento químico tiene su propio valor de masa atómica, cada elemento químico tiene su propio valor de cuánto vale una mol, ¿no? Por eso me deben dar de dato esto en los ejercicios. Lo mismo pasa para las moléculas, ¿no? Si yo tengo una mol de agua y yo sé que su masa molecular, esto lo he calculado, vale 18, esto no va a venir de dato, esto se calcula sumando masas atómicas, 2 hidrógenos más 1 oxígeno. Entonces, yo conozco esto y me dicen una mol de agua, la masa de esto es igualito a este valor, pero expresado en gramos. Eso sería una mol de agua, 18 gramos. O sea, cada mol de agua es 18 gramos. Claro que en los ejercicios no me van a dar pues una mol de agua, me van a dar de repente 5 mol de agua. ¿Cuánto sería? Sería 5 por 18, 90 gramos. ¿Por qué? Porque tenemos 5 moles. Esto es una mol, o sea, este valor en gramos es una mol. 5 moles sería 5 veces esto en gramos, ¿no? Y si me dicen 10 moles, sería pues 10 veces 18, 180 gramos. Y así. Es por eso, jóvenes, que cuando me den estas cantidades, porque me van a dar en los problemas, yo debo conocer estos valores de acá. Esto viene de dato y esto lo calculo pues a partir de los datos, ¿no? Claro que para hallar estas masas, yo primero debo saber cuántas moles tengo, ¿no? Si hay 3, si hay 10, si hay 5, ¿no? Debo conocer cuántas moles tiene la muestra. Y eso se llama número de mol, ¿no? El número de mol 1, 3, 10 moles, 5 moles, 10 moles, ¿no? Número de mol. Y eso se calcula con fórmulas sencillas que vamos a ver pues en las operaciones acá. Nota 2. Antiguamente, jóvenes, a esta masa, ¿no? A estas masas, ¿no? Cuando tenía una mol de átomos, a la masa se le llamaba atomogramo. Por ejemplo, decían un atomogramo de hierro, 56 gramos, ¿no? Un atomogramo. No le llamaban masa molar, le llamaban atomogramo, ¿no? Y cuando la masa era de una mol de molécula, se le llamaba molgramo o molécula gramo. O sea, decían, por ejemplo, una mol gramo de agua es 18 gramos, ¿no? 5 mol gramos de agua es 90 gramos, decían así. Pero esos términos ya están en desuso, ¿eh? Entonces, ahora el atomogramo y la molgramo se le llaman con un mismo término que es masa molar. Masa molar, que es la masa de una mol. O sea, si un problema ustedes ven 5 atomogramos, lo cambian 5 moles, ¿no? Como aquí, lo cambian 5 moles, ¿no? Si ven 7 mol gramos, 7 moles, lo van a cambiar porque es masa molar, masa de mol. Por si acaso, ¿no? Porque hay algunos libros que todavía no se han actualizado en términos y pueden seguir utilizando la palabra tomogramo y molgramo, inclusive en el examen de admisión podría venir. Entonces, cada vez que vean a tomogramo y molgramo, solamente le cambian a mol, van a tener esto y hacen las operaciones pues iguales. Pero hay que conocer el número de mol. Y estos valores 3, 10, 5, 10 se hacen invirtiendo la flecha. O sea, si yo tengo 168 gramos y lo divido entre 56, me sale 3. Si tengo 560 gramos, lo divido entre 56, me sale 10, ¿no? Aquí tengo 90 gramos, lo divido entre 18, me sale 5. 180 gramos, lo divido entre 18, me sale 10, ¿no? Eso para calcular el número de mol, porque si ya tienen las moles, lo pueden convertir a gramos pues multiplicando, ¿no? Por estos valores de acá. Pero cuando no lo tienen, hay que calcularlo, ¿no? Y eso se conoce como número de mol. Y se denota con la letrita minúscula N. Número de mol. Bien, este número de mol, jóvenes, se calcula cuando ustedes quieran averiguar en una muestra cuántos átomos y moléculas hay. Número de mol, ¿no? Como hemos dicho, la cantidad es enorme. Mejor digo, pues ahí hay 3 moles, 5 moles, 4 moles, donde cada mol representa 6 por 10 a la 23 partículas, ¿no? Que es el número de Avogadro. Por eso, si un problema me dicen, a ver, tengo 900 gramos de agua, ¿cuántas moléculas de agua hay ahí? Hay que calcular N, número de mol. Si me sale, por ejemplo, 50 mol,
Allá significa pues que en esos 90 gramos de agua hay 50 veces 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una cantidad pues enorme, ¿ah? Porque este 6 por 10 a la 23 es la mol, pues 50 moles sería 50 veces, ¿no? Por eso N sirve, jóvenes, para conocer el número de átomos y moléculas que hay en la muestra. Y esto se calcula así, ¿ah? Vamos a tener hasta 4 fórmulas para calcular N dependiendo de las muestras. Primero, si la muestra que le dan es de átomos, ¿no? Le van a decir, pues es de hierro, calcio, carbono, oxígeno, nitrógeno o cualquier otro átomo. El número de mol se calcula así, jóvenes. ¿Ah? Miren acá. Es masa en gramos de esta muestra sobre la masa atómica que le va a venir de datos, pero ustedes deben colocarlo en gramos por mol. Recuerden que la masa atómica viene en un masa, pero ustedes tienen que ponerle en gramos por mol porque es masa molar. Estamos operando con moles. A veces hacen esa división y le va a salir el número de mol de átomos. Si le sale, por ejemplo, 5 moles de átomos, significa que ahí hay 5 veces 6 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Porque cada mol es el número de Avogadro. Si la muestra es de moléculas, porque le van a decir es molécula, por ejemplo, agua, glucosa, CO2, dióxido de carbono, óxido férrico, son moléculas, el número de mol se calcula así. Masa en gramos sobre la masa molecular. Esto previamente hay que calcularlo porque esto sí no va a venir de dato. Expresados en gramos por mol, ¿no? Y la división me va a salir la cantidad de moles de moléculas, ¿no? Por ejemplo, si me sale 3 moles de moléculas, significa que en esa muestra hay 3 veces 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Porque la mol, cada mol es 6 por 10 a la 23, ¿no? Y así. Como la mol, jóvenes, nos indica una cantidad fija de partículas, siempre la mol es 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas. El valor de N también se puede calcular sobre la base de la siguiente relación. Hay problemas, jóvenes, donde la cantidad de átomos y moléculas le dan directamente en número. Ustedes también pueden, conociendo ese número, calcular cuántas moles tiene pues la muestra, ¿no? Para simplificar. Por ejemplo, si un problema le dice, a ver, se analizó una muestra de hierro y se encontró que ahí hay 6,3 por 10 a la 24, ¿no? Moléculas de agua. ¿Cuántas moles de agua serán? Le van a preguntar, ¿no? Entonces hay que simplificar eso. Porque si fuese 6 por 10 a la 23 sería una mol, pero como es 6,3 por 10 a la 24 son más moles, pues, ¿no? Se puede calcular mediante esta relación matemática aquí. N, número de mol, también se calcula dividiendo arriba el número de partículas que le van a dar sobre el número de Avogadro, ¿no? Porque cada vez que utilicen el número de Avogadro estamos utilizando una mol. Y si me dan un número de partículas grande, puedo saber cuántas moles son. Solo hay que verificar aquí las unidades, ¿no? Por ejemplo, si un problema me dicen, a ver, tengo una muestra formada por 1,2 por 10 a la 24 átomos. ¿Cuántas moles hay ahí? Recuerden que cada vez que yo coloque 6 por 10 a la 23 es una mol, pero 1,2 por 10 a la 24 es más de 6 por 10 a la 23, son más moles, ¿no? Para calcular el número de mol acá, ¿no? Porque aquí, miren, el número de mol se calcula en función a la masa, y masa atómica, masa molecular, pero aquí me dan partículas. Voy a utilizar esta relación y sería así. Arriba voy a colocar el número de átomos, acá está, porque así hice la fórmula. Y debajo voy a colocar 6 por 10 a la 23 átomos por mol, porque son átomos a lo que estamos analizando. Se cancela átomos y la respuesta sale en mol. Ahora, ¿cuánto sale esta división? ¿No? Este 10 a la 24 le presta un cerito, sería 12. 10 a la 23 con ese cancela. 12 entre 6 me sale 2 mol. O sea, en vez de colocar 1,2 por 10 a la 24 átomos, que es un número enorme, mejor digo, esa muestra tiene 2 moles. Más fácil, ¿no? Más fácil de operar, más fácil de analizar, por si acaso. Bien, veamos algunos ejemplos, jóvenes, antes de ver los ejercicios. Ejemplo 1. Dice, a ver, en un recipiente vacío se colocan 3 muestras de metales. 2 mol de aluminio, 5 mol de cromo y 10 mol de zinc, ¿no? Determine la masa total de la muestra, ¿no? O sea, hay que sumar pues la cantidad de aluminio, la cantidad de cromo y la cantidad pues de zinc. Y tenemos este dato, ¿no? Que el aluminio vale 27, cromo 52 y
en este caso zinc 65,4. Y hay muchos jóvenes que siempre que le den la masa atómica le están dando cuánto vale una mol. O sea, una mol de aluminio sería 27 gramos, pero en este problema tengo 2, entonces multiplico por 2, ¿no? Zinc vale 52. Una mol de zinc, 52 gramos. Como aquí tengo 5 mol, sería 5 por 52. Y una mol de, cromo, ¿no? Una mol de zinc, 65,4 gramos. Una mol. Aquí tengo 10 moles, sería por 10, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar simplemente la definición de masa molar, porque lo que me dan aquí son moles y yo debo convertirlo a gramos. Me piden la masa total. Como las muestras están formadas por moles de átomos y nos piden la masa, recurriremos a la definición de masa molar. Esta es la definición, jóvenes. Si tengo una mol de átomos X, su masa es igualito a su masa atómica en gramos. Significa que si yo tengo una mol de aluminio, su masa sería 27 gramos. Una mol de cromo, 52 gramos. Una mol de zinc, 65,4 gramos. Porque es la masa atómica en gramos. Pero en el ejercicio tenemos más de eso. Se duplica, triplica, quintuplica y así. Por ejemplo, para el caso de aluminio, ¿no? ¿Cuánto sería 2 moles de aluminio? Cada mol de aluminio sería 27 gramos. 2 moles de aluminio sería 2 por 27, pues 54 gramos, ¿no? ¿Cuánto es 5 moles de cromo? Como cromo vale 52, una mol sería 52 gramos, pero aquí tenemos 5 moles, 5 por 52, que sería 260 gramos. ¿Y cuánto es 10 mol de zinc? Zinc tiene este dato, acá está. Una mol de zinc sería 65,5 gramos. Aquí está en UMAS, lo pasamos a gramos. Pero como tenemos 10 moles, sería por 10, ¿no? 654 gramos. Una vez que tenemos las masas, sumamos, pues, me piden la masa total, ¿no? Luego la masa total de la mezcla sería 54 más 260 más 654 me daría 968 gramos. Eso sería pues la respuesta sobre la base de la definición de masa molar. O sea, yo puedo con esta definición saber cuánto es la masa de una mol, y si tengo la masa de una mol, puedo saber cuánto vale 2 moles, 5 moles, 10 moles, solamente pues se multiplica por esa cantidad. Esta es la masa de una mol. O sea, una mol, una mol, una mol. Aquí lo multiplico por 2 porque tengo 2 moles, por 5, por 10 porque tengo 5 y 10 moles, ¿no? Bien, ejemplo 2. A ver, la lejía comercial dice está conformado por hipoclorito de sodio y agua. El primero representa el 15% de la masa de la lejía, mientras que el agua representa el 85% de la masa de la lejía. Dice, determina la cantidad de moléculas de agua en una muestra de 1800 gramos de lejía comercial. Bien, la lejía tiene dos cosas. Este compuesto y el agua. A mí me interesa el agua porque acá están las moléculas de agua que yo quiero. Entonces, para yo hallar las moléculas de agua, debo hallar la masa de agua en primer lugar, ¿no? Me dan de dato 1800 gramos que es la lejía, el 85% es el agua. Ahora, siempre que me pidan, jóvenes, número de átomos o número de moléculas, hay que hallar n número de mol, porque cada vez que hallo las moles, estoy indicando 6 por 10 a la 23 partículas, ¿no? Átomos o moléculas. Entonces, para este problema, para conocer el número de moléculas de agua, el agua vale 18. Este 18 no me dan de dato. Fíjense aquí, yo lo obtengo sumando 2 hidrógenos y un oxígeno, me sale 18. Debemos determinar su número de mol. Siempre que queramos conocer el número de átomos o número de moléculas, hay que calcular n número de mol. Eso implica tener como dato la masa de agua en gramos. No tengo la masa de agua, tengo la masa de la lejía. Así, aquí sí debo hacer una operación de porcentaje. Y la masa molar del agua, que vale 18. Eso sí lo conozco. Entonces, primero voy a hallar la masa de agua pura. A los 1800 gramos de lejía le voy a sacar el 85% que corresponde al agua. Sale 1530 gramos. Ahora, como ya tengo la masa de agua y tengo la masa molecular, voy a hallar n, número de mol. Número de mol se calcula así, cuando la muestra es de moléculas, masa en gramos, 1530, y masa molecular que es 18 en gramos por mol, ¿no? Reemplazando sería así, 1530 gramos, que es la masa de agua, entre 18, que es la masa molecular del agua, en gramos por mol. Se cancela estos gramos y la respuesta sale en mol. Y eso es obvio, jóvenes, porque estamos calculando número de mol.
1530 entre 18 sale 85 mol. Quiere decir, jóvenes, que dentro de esta lejía hay 85 mol de agua. ¿Cuántas moléculas serían? Recuerden que cada mol es 6 por 10 a la 23, ¿no? 85 moles sería entonces 85 veces 6 por 10 a la 23. O sea, esto quiere decir que la lejía contiene 85 veces 6 por 10 a la 23 moléculas. O lo que es equivalente a decir, contiene 85 veces el número de Avogadro moléculas, porque este es el número de Avogadro. Ahora, ustedes pueden dar las dos respuestas, ¿ah? Poner 85 veces el número de Avogadro o operar acá. La operación ya sería pues más larga, ¿no? Esto opera si es que las alternativas del problema vienen en número. Si no, lo dejan simplemente como 85 veces el número de Avogadro, 85 mol, que es la forma simplificada, ¿no? Simplificada. Bien, para resolver, jóvenes, la totalidad de los problemas, vamos a dar un concepto adicional. Esto en realidad pues debería haberse incluido en la siguiente clase, pero en los problemas de esta práctica lo he incluido. Vamos a desarrollarlo, que se conoce como el volumen molar de un gas a condiciones normales. Bien, la mayoría, jóvenes, de muestras que se analizan en química son de sustancias gaseosas. Y a veces los gases se manejan, en vez de su masa, en términos de volumen. Porque los gases, como tienen masas pequeñas y ocupan espacios enormes, conviene a veces expresar su cantidad no en gramos, sino en litros. En litros, ¿no? Y eso ya es volumen. Y como aquí hemos dicho, vamos a operar en moles, ¿no? Me conviene también conocer cuál es el volumen que ocupará una mol de gas. Ese volumen se llama volumen molar. Así como la masa molar es la masa de una mol, el volumen molar es el volumen de una mol de gas. Sin embargo, deben saber ustedes que los gases poseen volumen que cambia constantemente, volumen variable. Para hacer que su volumen sea constante y poder hacer operaciones pues de cualquier tipo, yo a ese gas lo debo llevar pues a unas condiciones particulares de temperatura y presión, de tal manera que en cada caso el volumen siempre sea el mismo. Y esas condiciones particulares de presión y temperatura se llaman condiciones normales. O sea, el volumen molar se puede medir pues a cualquier condición de presión y temperatura, pero cuando se encuentre a condiciones normales, vamos a ver que ese volumen molar va a tomar un valor fijo que vamos a utilizar nosotros para los cálculos teóricos. Se dice que un gas, jóvenes, se encuentra a condiciones normales, Cn es la notación, si dicho cuerpo presenta una temperatura de 0 grados centígrados. O sea, un gas está a condiciones normales si se encuentra a 0 grados centígrados y ejerce una presión de una atmósfera, se llama un ATM. Cuando me digan eso en los problemas, yo voy a decir, ya ese gas se encuentra en condiciones normales. O simplemente me van a decir que está en condiciones normales. En estas condiciones, jóvenes, el gas y todos los gases ocupan un volumen constante de 22,4 litros. O sea, una mol de cualquier gas a condiciones normales va a ocupar 22,4 litros. Significa entonces, si en un problema yo calculo, ¿no?, que tengo 5 moles de gases y me piden cuál es el volumen que ocupa, sería 5 veces 22,4 litros, porque cada mol va a ocupar siempre 22,4 litros cuando se encuentre en condiciones normales. Por eso a este volumen molar también se le escribe así, 22,4 litros por mol. Hay problemas, jóvenes, donde ustedes van a trabajar con gases y le van a dar su masa y le van a pedir qué volumen ocupa condiciones normales. Para yo saber el volumen que ocupa, debo calcular las moles, n, número de mol, porque la teoría dice que si está en condiciones normales, por cada mol que yo calcule, el volumen que se va a ocupar es 22,4 litros. 2 moles sería el doble, 3 moles sería el triple y así. El volumen molar de un gas a condiciones normales es 22,4 litros por mol. Entonces se cumple esto, jóvenes, ¿ah? Para todo gas a condiciones normales se cumple que una mol es igual a 22,4 litros. Cosa que para los ejercicios yo puedo calcular también N conociendo el volumen.
N se calcularía así. Esta es otra ecuación adicional, ¿ah? Esto sería 4 formas de hallar N. Cuando tenemos átomos es masa entre masa atómica. Cuando tenemos moléculas es masa entre masa molecular. Cuando tenemos partículas es número de partículas entre el número de Avogadro. Y si tenemos volumen a condiciones normales de un gas, N también se puede calcular así. Volumen en litros sobre 22,4 litros por mol. Si le piden el número de moles, ¿no? Pero normalmente en este problema le van a pedir el volumen que ocupa y me deben dar como dato esto. Número de mol. Entonces esto pasa a multiplicar y tendría el volumen en litros, ¿no? Y es más fácil, jóvenes, operándolo por definición, ¿no? Porque si yo tengo una mol, 22,4 litros. 2 moles, 2 veces 22,4 litros. 3 moles, 3 veces 22,4 litros y así. Y de aquí se va a cumplir una relación general, jóvenes, que sería muy bueno que ustedes lo recuerden para los cálculos. Esto ya como algo opcional, ¿no? Una mol es igual a la masa molecular en gramos. Una mol ocupa 22,4 litros para los gases a condiciones normales. Y una mol contiene un número de Avogadro, o sea, 6 por 10 a la 23 moléculas. Esto puede utilizarlo como referencia para hacer cálculos directos. Pero nosotros vamos a seguir los procedimientos normales en forma básica y ya con la práctica van a ustedes a hacer cálculos directos sobre la base de esta relación. Bien, ¿cómo se aplica esto para los ejercicios? En primer lugar, a ver, ejemplo 3. Dice, en cierta reacción química se quema un combustible orgánico liberándose 440 gramos de gas dióxido de carbono CO2. Se liberan 440 gramos. Esto es masa. Dice, si ese gas se recoge a condiciones normales, determine el volumen que ocupará. ¿Cuántos litros va a ocupar, no? Ese gas a condiciones normales. Bien, para yo hallar su volumen, debo saber cuántas moles de gas tengo, pues, ¿no? Porque yo sé que por cada mol va a ocupar 22,4 litros, ¿no? Y como tengo la masa de dato y tengo pues la molécula, voy a hallar su número de mol con las fórmulas básicas, ¿no? Masa entre masa molecular. Justamente para eso me dan pues esta información de acá. Entonces vamos a decir lo siguiente para este problema. Si se desea determinar el volumen que ocupará un gas a condiciones normales, primero se debe conocer su número de mol N, pues a dicha condición cada mol ocupará 22,4 litros, ¿no? Colán me dice que sale 224 litros. Vamos a verificarlo. Sería así. Primero voy a hallar, jóvenes, el número de mol de ese gas. Debo tener entonces la masa en gramos, que es, según el enunciado del problema, esa masa es 440 gramos. Acá está, 440 gramos. Y debajo debo tener la masa molecular del CO2, que sería sumar pues un carbono que es 12 más 2 oxígenos, ¿no? Esto se calcula mediante suma, pero hay que ponerle en gramos por mol. Entonces sería así, ¿eh? Acá 440 gramos. Y el CO2, su masa molecular se calcula así. 12, que es el carbono, 2 oxígenos en gramos por mol. Esto de aquí abajito sale 44, ¿no? Se cancela gramos, gramos. 440 entre 44 sale 10 mol. Como ya tenemos, jóvenes, que se ha producido 10 moles de gas y está a condiciones normales, su volumen será pues 10 veces 22,4 litros, ¿no? Porque cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces sería pues 224 litros. Esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien, Colán. El cálculo pues se desarrolla sobre la base de las definiciones. Ahora, aquí vamos a ver un ejercicio adicional para hacer un cálculo también adicional, porque en esta práctica se han incluido problemas que en realidad pues se deberían hacer en la segunda parte, ¿no?, de este capítulo, pero vamos a desarrollar un ejemplo para que vean pues cómo se procede. Bien, ejemplo 4. Dice, se tiene una muestra de 800 gramos de óxido férrico, que es esto de acá, y nos piden determinar el número de mol de átomos, número de átomos en mol de oxígeno presente en dicha muestra. Ojo que el dato que me dan es de un compuesto y me piden pues las moles de un átomo que está dentro del compuesto. Entonces, si yo veo el compuesto, jóvenes, veo que cada molécula de él tiene 3 átomos de oxígeno.
Entonces, si yo quiero pues los átomos de oxígeno, en moles yo debo tener primero las moles del compuesto, pues, ¿no? Porque una mol tendría 3 de oxígeno, 2 moles tendría 6 de oxígeno, ¿no? 10 moles tendría 30 de oxígeno. Entonces yo debo calcular cuántas moles de óxido voy a tener. Y tengo como dato pues la masa de óxido y tengo esto de acá que es la masa pues de los átomos para hallar la masa molecular. Entonces para este ejercicio la resolución sería así. Si se desea conocer el número de mol de átomos de un elemento contenido dentro de un compuesto, se debe aplicar la relación de composición molar. O sea, debo saber pues dentro del compuesto cuántos átomos hay de ese elemento en particular. Pero primero se debe tener el número de mol del compuesto. Y eso lo voy a calcular así. Para el óxido sería así, masa en gramos, 800 gramos, y masa molecular del óxido, que sería sumar 2 hierros más 3 oxígenos en gramos por mol. Aquí sería así, 800 gramos, esto es dato, y esta es la masa molecular, ¿ah? Ya se suma, pues, la fórmula del óxido era hierro 2, oxígeno 3. 2 hierros, 2,56, 3 oxígenos, 3 por 16. Esto viene como información, ¿ah? Acá abajo sale 160 jóvenes, ¿ah? 160, ustedes lo pueden verificar. Se cancela gramos, gramos y la respuesta sale mol. 800 de 360 sale 5 mol. Quiere decir, jóvenes, que en este problema tengo 5 mol de este compuesto. Pero no me piden pues las moles de compuesto, me piden las moles de oxígeno, ¿no? Entonces, si tuviese una sola mol, habría 3 de oxígeno. Pero como tengo 5 moles de oxígeno, sería 5 por 3, pues, ¿no? Porque cada molécula tiene 3 átomos de oxígeno. Si yo tengo 2 moléculas, sería 6 átomos de oxígeno. 10 moléculas, 30 átomos de oxígeno. Como tengo 5 moles de moléculas, sería pues 5 por 3 mol de oxígeno, sería 15 mol. Esa es la respuesta. También puedo hallar del hierro. El hierro sería 5 por 2 mol de hierro, 10 mol. Pero a mí me piden del oxígeno. Del oxígeno. Esta es una operación adicional ya, analizando, jóvenes, un componente del compuesto. Esto es lo que nosotros hacemos en esta primera clase, calcular solamente las moles del compuesto, pero aquí me están pidiendo pues las moles de un átomo dentro de ese compuesto. Se puede hacer, solamente analizo pues la fórmula, ¿no? Si aquí fuese 5 átomos de oxígeno, sería 5 por 5, pues 25, ¿no? Pero son 3, por eso me sale 15. Bien, luego la muestra contiene 15 mol de átomos de oxígeno, esa es la respuesta. Bien, un ejemplo más para hacer un cálculo adicional. Dice, se analiza una muestra de 2000 gramos de un jarabe para la anemia que contiene sulfato ferroso. Acá está la fórmula, el cual representa, dice, el 15,2% de la masa. O sea, de estos 2000 gramos de jarabe, este sulfato ferroso representa el 15,2%. Me piden determine la masa de hierro en la muestra de jarabe. Ojo que este 15,2% de 2000 gramos es la masa de todo este compuesto, ¿ah? Del total. Lo que me están pidiendo a mí es solamente la parte del hierro. La parte del hierro. Entonces, para conocer la masa del hierro, primero yo debo conocer la masa del todo. Y esa masa del todo es el 15,2% de 2000 gramos, ¿no? Entonces, esto va a ser así. Estos son problemas adicionales que requieren operaciones adicionales, por eso vendría pues en la segunda parte, pero han puesto 1 o 2 ejercicios de este tipo en esta práctica y vamos a desarrollarlo. Primero aquí vamos a determinar la masa pura del compuesto presente en la muestra inicial de 2000 gramos de jarabe. Bien, este sulfato, que es una sal, representa el 15,2% del jarabe, 2000 gramos, sale 304 gramos. O sea, ahora ya tenemos la parte pura. El resto debe ser pues de agua, de azúcar, ¿no? Porque el jarabe tiene azúcar. Y ya hemos hallado la parte de la sal, donde está incluido el hierro. Me piden a mí averiguar la masa del hierro solito, porque estos 304 gramos, una parte es del hierro, otra parte es del azufre y otra parte del oxígeno. A mí solamente me piden del hierro. Y para eso vamos a utilizar lo que colocamos en la nota 1 de esta clase, ¿no? La nota 1 decía pues que cuando se halla la masa molecular del compuesto, la masa de los átomos representan una proporción respecto a la masa total. Entonces vamos a hacer esto, fíjense, ¿eh?
Para determinar la masa de hierro presente en el compuesto, porque es 304 gramos de compuesto, se debe establecer una proporción entre la masa del compuesto y el elemento que quiero calcular, que es el hierro. Y esto a partir de la masa molar. Entonces, cuando vean problemas de este tipo, van a hacer esta operación. Primero, voy a calcular la masa molecular. La masa molecular sería pues sumar un hierro que vale 56, un azufre que vale 32 y 4 oxígenos que sería 4 por 16, 64. Sumo todo y me sale 152. Entonces yo voy a establecer, miren, una relación entre esto de acá, que es el hierro, y esto de acá, que es el total. ¿Por qué? Porque me dan el total y me piden pues el hierro. Y la relación va a ser así. La masa total es a 152, como la masa de hierro es a 1 por 56. Esa va a ser la relación. Siempre que tenga la masa molecular, el total se relaciona con cualquiera de las partes dependiendo del valor contribuido. El hierro contribuye en 1 por 56. Tengo este dato, 304 gramos, y quiero este valor, pues quiero la masa de hierro, ¿no? Solamente voy a reemplazar a esto acá y despejo esto, ¿no? Despejando, entonces, esto paso pues a multiplicar, esto a dividir, y la masa de hierro es 112 gramos. Y esa es la respuesta. Y eso sería pues la respuesta para este caso. Así. Si me pidiesen, jóvenes, la masa del azufre, en vez del hierro, aquí pondría masa del azufre, y el valor que pondría debajo sería 1 por 32, porque eso corresponde al azufre. Si me pidieran la masa del oxígeno, cogería aquí masa de oxígeno, y aquí sería 4 por 16, porque esa es la parte del oxígeno. ¿Por qué he puesto 1 por 56? Porque esa es la parte de hierro, y aquí el total. Y el dato es el total, pues, 304 gramos, que es el óxido, la sal, y despejando, pues, ahí yo la respuesta, ¿no? Bien, estas son operaciones un poco más analíticas, jóvenes, que requieren conceptos también adicionales, que vamos a ver la próxima clase con más detalle. Pero en esta práctica que se les ha entregado, hay algunos problemas de ese tipo, por eso lo he adelantado para que no tengan problemas pues al entenderlo, ¿no? Bien, vamos a desarrollar entonces la dirigida número 15 en el tiempo que nos resta. Y vamos a ver que muchos son aplicaciones directas, porque esta primera parte pues es aplicación de los conceptos básicos, ¿no? Aunque hay algunos problemas adicionales que requieren un análisis como en estos últimos ejercicios que hemos dado, ¿no? Como las moles de átomos dentro de un compuesto, el volumen molar a condiciones normales y la masa de un elemento dentro de un compuesto. Bien, empecemos entonces rapidito. Práctica dirigida número 15. Bien, problema 1. Dice, ¿cuántas moles habrá en una muestra de 60 gramos de calcio? Y me dan pues masa atómica 40, ¿no? Del calcio. Aquí solamente me dan el número. Ustedes ya saben que la unidad de masa atómica es la UMA, ¿no? Bien, como a mí me piden, jóvenes, masa, número de moles es N, ¿ah? Es N. Y la muestra es de un átomo de calcio. Voy a utilizar pues esta fórmula, ¿no? Como la muestra es de átomos, su número de mol N se determina sobre la base de esta relación. Así se calcula. Esto lo vamos a hacer en fórmula. Si la muestra de átomos hay que colocar aquí la masa en gramos, 60 gramos, y la masa atómica 40 en gramos por mol, ¿no? En gramos por mol. Y la respuesta pues sale la A, ¿no? Directo. Es un problema directo porque aquí se aplican las definiciones básicas, ¿no? Sería entonces así. Voy a poner acá 60 gramos, que es la masa en gramos, acá está. Masa atómica del calcio, aquí viene 40, pero debo ponerlo siempre en gramos por mol. ¿Por qué? Porque aquí voy a simplificar gramos y la respuesta me va a salir en mol. Y eso es lo que estoy calculando, pues. 60 entre 4, cancelan los ceros, sería pues sacan mitad, sería 3 medios. Y eso es 1,5 mol, ¿no? La clave sería la A, directamente, ¿no? Bien, ejercicio 2. ¿Cuántos átomos existen? Dice en una muestra de 20 gramos de carbono. Bien. Aquí también nuevamente, jóvenes, cuando le pidan átomos o moléculas, hay que calcular N, porque N es número de mol, número de átomos, número de moléculas, ¿no? Por cada mol que yo he calculado es 6 por 10 a la 23.
Si me salen 10 moles, sería 10 veces 6 por 10 a la 23 y ya puedo llegar a esta respuesta, ¿no? Que está acá. Entonces, para este problema, para calcular el número de átomos, como ven, la respuesta es un número enorme, yo debo calcular primero n, número de mol, porque por cada mol se tiene 6 por 10 a la 23 átomos, pues, ¿no? Porque una mol es 6 por 10 a la 23. Entonces, primero voy a calcular n con la misma fórmula, ¿no? Del problema anterior. Voy a dividir la masa en gramos, 20 gramos, entre la masa atómica, pues, del carbono, 12 en gramos por mol, y esa división, jóvenes, me sale 1,67 mol. Eso en número de átomos sería 1,67 veces 6 por 10 a la 23. ¿Por qué? Porque cada mol es este número que está acá, ¿no? Entonces decimos, el número de mol de átomos de carbono en la muestra sería pues 1,67 veces lo que vale una mol. Esto vale una mol, pues 6 por 10 a la 23. Y haciendo las operaciones, esto le sale pues prácticamente 1, ¿no? Ustedes pueden probar con sus calculadoras. O perdón, le sale 10 acá, 10, ¿no? Por 10 a la 23, ¿no? Es 10 a la 24, ¿no? 10 a la 24 y se escribe pues así, ¿no? En notación científica. Este 1 se puede borrar inclusive y colocar solamente 10 a la 24, ¿no? Pero ya pues por notación científica siempre debe haber adelante de la potencia un número, ¿no? Cuando no hay ni un número se sobreentiende que es la unidad, ¿no? Y se pone pues así. La clave sería la C. Muy bien. Muy bien. Había llegado también a esa respuesta. Grisel, ¿no? La clave la C. Pero siempre, muchachos, que quieran calcular número de átomos o número de moléculas, primero hay que calcular n, ¿eh? Porque al calcular n, número de mol, y estamos diciendo cuántas veces se va a repetir el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro. Bien. Aquí, ¿cuántos gramos están presentes en 2,0 por 10 a la 24 átomos de aluminio? Ahora es al revés, me dan el número de átomos y me piden los gramos. Debo regresar. Pero este es rápido, jóvenes, si ustedes aplican la definición de masa molar. Miren, tenemos el dato, la masa atómica del aluminio, jóvenes. Significa que una mol de aluminio, una mol es 27 gramos. Ahora, obviamente esto de acá debe ser varias moles, pues, ¿no? Si me saliese, jóvenes, 2 moles, sería 2 veces 27 gramos. Entonces, esto de acá debo convertirlo a moles. Yo sé que una mole es 6 por 10 a la 23. 2 por 10 a la 24 es más, pues, de una mol, ¿no? Y hay una fórmula para calcular el número de mol contenido, pues, como dato la cantidad de partículas, ¿no? La cantidad de partículas. Aquí Grisel me dice que sale 90 gramos. Muy bien, excelente, esa es la respuesta. Entonces, el dato de problemas indica el número de átomos, ¿sabes? Número de átomos. Por lo que primero vamos a calcular el número de mol n, utilizando esto de acá, jóvenes. Esta es la tercera fórmula que hemos dado. Aquí arriba voy a reemplazar 2 por 10 a la 24 y debajo pues voy a reemplazar 6 por 10 a la 23 átomos por mol. Voy a eliminar moléculas porque los datos son átomos. Reemplazo así. 2,0 por 10 a la 24 átomos entre 6 por 10 a la 26 átomos por mol. Se cancela átomos y la respuesta sale en mol, ¿no? Esta división sale 3,33, lo pueden verificar. Esto les presta un cerito, sería 20. 10 a la 23, 10 a la 23 se cancela. 20 entre 6 sale 3,3333 y así. Listo. Y ahora esto voy a convertirlo a gramos. Para eso voy a utilizar la definición de masa molar, ¿no? Sería así. Si yo tuviese una mol de aluminio, su masa sería pues 27 gramos, ¿no? Porque el aluminio es 27. Pero aquí no tengo pues una mol de aluminio, tengo 3,33 moles, ¿no? Entonces, 3,33 moles de aluminio, cada aluminio vale 27, sería 3,33 veces 27 gramos, ¿no? Y eso, no, sale 90 aquí, ¿no? Aquí sí es error mío. Además, esos colores han variado, ¿no? A veces 3,33 por 27 es 89,990 gramos, ¿no? La respuesta es 90 gramos. Aquí no sé qué ha pasado. Estos números también se han puesto rojo, ¿no? Esto debería estar en rojo, pero esto en negro. Y esto sale pues 89,990 gramos, ¿no? 90 gramos. Acá está también la respuesta. Es así.
Entonces, estamos aplicando simplemente las definiciones, jóvenes, ¿ah? Definiciones. Ya hemos dicho que siempre que tenga masa atómica, ya tiene cuánto vale una mol. Si tiene masa molecular, también ya tiene cuánto vale una mol, ¿no? Solamente hay que calcular N, ¿no? Porque siempre vamos a operar, pues, en moles, ¿no? Bien, la clave sería entonces la C para este ejercicio. Bien, para el problema 4, sí hay que hacer, pues, varias operaciones aquí. Este es un problema típico de San Marcos. Aunque en los exámenes viene más directo, ¿no? Aquí por los datos demora mucho. Bien, dice el calcio y el cloro, cloro 2, al formar los iones respectivos se unen formando el cloro de calcio. Este compuesto químico es utilizado como medicamento en enfermedades ligadas al exceso o deficiencia de calcio en el organismo. Y con ello, pues, nos piden indicar si estas afirmaciones que están acá son verdaderas o falsas. Ojo jóvenes que el calcio aquí se representa como átomo y el cloro es molécula, cloro 2 es molécula. Entonces cuando calculemos moles, este será moles de átomos, este es moles de molécula. Ahora dicen 80 gramos de calcio están presentes esta cantidad de átomos de calcio. Bien, para hallar un número de átomos, primero hay que hallar N, ya hemos dicho, ¿no? Miren, el calcio vale 40, significa que una mol sería 40 gramos. 80 gramos serían 2 moles, pues. Y 2 moles sería 2 veces el número de Avogadro, que es 2 veces 6 por 10 a la 23, y 2 veces 6 por 10 a la 23 sale 1,2 por 10 a la 24, ¿no? Esta primera afirmación sería verdadera. Vamos a hacer los cálculos acá. Primero es verdadero, ¿no? El número de mol de átomos y número de átomos de calcio en 80 gramos sería así. Primero, número de mol. Esta es la fórmula de átomos. Voy a dividir acá 80 gramos entre 40, que es dato, calcio gramos por mol, acá está. Se cancela gramos, me sale 2 moles. Quiere decir, jóvenes, que en 80 gramos de calcio hay 2 moles de átomos. En número de átomos sería 2 veces el número de Avogadro. Sería 12 por 10 a la 23, pues, ¿no? 12 por 10 a la 23. Y esto se puede escribir como 1,2 por 10 elevado a la 24, que concuerda, pues, con la primera afirmación. La segunda también es verdadera, jóvenes, porque miren, media mol de moléculas, media mol sería la mitad del número de Avogadro, pues, ¿no? ¿Y cuánto es la mitad del número de Avogadro? Si el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23, la mitad, pues, es 3 por 10 a la 23, ¿no? La segunda afirmación también sería verdadera, ¿no? Como podemos verificar acá. Media mol de gas cloro, 0,5 mol, se tiene la siguiente cantidad de moléculas, ¿no? Sería la mitad del número de Avogadro, porque media mol, la mol es, pues, 6 por 10 a la 23, y esta mitad sale 3 por 10 a la 23. Verdadero. La tercera afirmación sí es un poco más analítica, ¿no? De acuerdo con esta fórmula, jóvenes, se observa que se encuentran 3 átomos, ¿no? En total, ¿no? Porque miren, en la fórmula hay un calcio y 2 cloros, 3 átomos en total. Claro que estos átomos no son neutros, son iones, porque esta es una sal. Las sales son compuestos iónicos. Hay 3 iones. Por lo que en una mol de compuesto, la cantidad de iones sería así, ¿no? O sea, una molécula tiene 3 átomos en total. Si tuviese 2 moléculas, tendría 6 átomos. 3 moléculas, 9 átomos en total, ¿ya? Como aquí yo tengo una mol, ¿no?, de compuesto, ¿no?, tendría, pues, 3 moles de iones en total, ¿no? Uno sería de calcio y 2 sería de cloro. Porque estos átomos en realidad son iones, son compuestos iónicos. Y si yo tengo 3 moles de iones, en número de partículas sería, pues, 3 veces el número de Avogadro, ¿no? 3 veces el número de Avogadro. Y esto sería, pues, 3 por 6, 18 por 10 a la 23. Se puede escribir como 1,8 por 10 a la 24. También es correcto, ¿no? Porque una mol de este compuesto tendría 6 por 10 a la 23, pero me están pidiendo cuántas moles de iones hay acá, ¿no? Acá hay 3 iones en total. Como tenemos una mol, tendríamos 3 moles de iones. El número de iones sería, pues, 3 por 6 por 10 a la 23, porque cada mol es el número de Avogadro, ¿no? 18 por 10 a la 23 sale 1,8 por 10 a la 24. La clave sería, pues, la A.
La clave sería las tres afirmaciones son verdaderas. Pero a nivel de examen jóvenes de admisión le vendría solamente una de esas preguntas porque toma mucho tiempo hacer los cálculos, ¿no? Bien, aquí tenemos 600 gramos de este compuesto, que es molécula ya, que tiene 75% en masa, ¿no? De esos 600 gramos. Y me piden el número de moles. N. Pero esto ya no son átomos, es molécula. Entonces voy a utilizar la segunda fórmula. Cuando son moléculas, el número de mol N se calcula dividiendo la masa en gramos entre la masa molecular en gramos por mol, ¿no? Grisel me dice que sale 4,5. Vamos a ver. La muestra del problema es molecular, ¿no? Ya no son átomos, ya no es calcio, no es carbono, ya no es aluminio, ¿ah? Por lo que para determinar su número de mol, porque me piden eso, el número de moles, requerimos conocer la masa pura del compuesto en primer lugar, porque este compuesto no es puro. La parte pura de los 600 que me dan es 75%. Y necesito también la masa molecular, porque no me dan la masa molecular, solamente me dan la masa de los átomos que conforman el compuesto. Bien, primero voy a hallar la parte pura de la masa. A 600 gramos le sacamos el 75%, sale 450. Ahora voy a hallar la masa molecular del compuesto. Sería sumar 3 magnesios, 3 por 24, 2 nitrógenos, 2 por 14, y eso me sale 100. Con esa información ya puedo hallar número de mol, que es lo que me piden. Masa en gramos, 450 gramos, masa molecular, 100 en gramos por mol, ¿no? Sería 450 gramos entre 100 en gramos por mol. Se cancela gramos y la respuesta pues en mol. Y eso sale en efecto 4,5 mol. La clave sería la D. Muy bien, Grisel. Esa es la respuesta, la D. Bien, entonces, diferencia, muchachos. Una cosa son las moles de átomos, cuando me dicen calcio, hierro, carbono, aluminio, fósforo, ¿no? Y otra cosa cuando me digan moles de compuestos, ya. Compuestos tiene fórmula. Y ahí debo calcular la masa molecular, porque eso acaba acá abajo, ¿no? Y esa masa molecular se iría sumando las masas de los átomos, que va a venir pues como dato en los ejercicios. Bien. Problema 6. Este problema, jóvenes, hay que resolverlo según esa proporción que hemos visto en el ejemplo del jarabe, ¿no? Dice, tenemos 334 gramos de todo este compuesto y me piden cuánto de agua hay ahí. Entonces yo debo establecer una proporción del todo respecto pues al agua. Reemplazar en el todo 344 y hallar la masa de agua. 72 gramos, ¿sí? Creo que esa es la respuesta. Aquí le faltó colocar gramos, han puesto S, ¿no? Qué raro. Bien, para establecer la proporción, hemos dicho que se calcula la masa molecular, porque la masa molecular me va a dar la parte que corresponde a cada elemento o grupo de elementos en el compuesto. Bien, para establecer entonces la relación de las masas entre el compuesto que me dan, analizaremos su masa pues molecular. Esta es la masa esta es la molécula. Voy a calcular la masa molecular. Sería sumar un calcio, 40, un azufre que vale 32, 4 oxígenos que vale 16 y 2 aguas, jóvenes, ¿ah? Cada agua vale 18, ¿no? Y esto me sale 172, ¿no? Sería 40 más 32 más 64 más 36, sale 172. Este es el total, que es el compuesto, y este es el agua. 2 por 18, ¿no? Entonces yo voy a establecer una relación entre estas cantidades. Y la relación sería así, ¿no? El total es a 172, como el agua es a 2 por 18. Las masas, ¿ah? El total es 172, el agua es 2 por 18. Y como tengo esta cantidad de datos, jóvenes, esto me dan a vale 344 gramos, puedo hallar la masa del agua, ¿no? Solamente voy a reemplazar 344 gramos aquí y voy a despejar, ¿no? Esto, jóvenes, es el doble, ¿no? Noten, aquí sale 2. Por 2 sería 4 por 18. Sale en efecto 72 gramos. Y eso pues es la respuesta, ¿no? Entonces, siempre que quieran calcular la masa de un componente dentro de un compuesto, establezcan, jóvenes, una proporción entre la masa de ese componente y el total, ¿no? Si me piensan, por ejemplo, en vez de agua, masa de calcio, pondría acá pues 40, ¿no? Del azufre pondría 32.
Pero me están pidiendo del agua es 218, pongo acá, pues, ¿no? Y el total es 172. La clave sería, pues, la D. Bien, acá se cambian los colores, ¿no? Cuando se pasa de la diapositiva a la presentación. Bien, entonces la respuesta sería la clave la D para este ejercicio. Bien, problema 7. Bien, aquí me piden los átomos de oxígeno, ¿no? Y la respuesta, como ven, están en números, jóvenes. Entonces yo debo calcular las moles de oxígeno. Las moles de oxígeno. Bien, el dato, jóvenes, es 2,09 kilogramos de este compuesto. Yo veo la fórmula, jóvenes, y noto, miren, que ¿cuánto de oxígeno en total hay? Acá habría 12, ¿verdad? 12 de oxígeno, pero acá hay un oxígeno más. Hay 13 de oxígeno en total. O sea, si yo tuviese una molécula de él, de ahí podría sacar 13 átomos de oxígeno. Si tengo 2 moléculas, sacaría pues el doble. 3 moléculas, el triple. Si yo tengo una mol de moléculas de él, sacaría 13 mol de oxígeno. Si tengo 2 moles, sería pues el doble. Entonces, para yo calcular, jóvenes, la cantidad de oxígeno, debo primero tener las moles de compuesto. Y como tengo la masa, ¿no? Y puedo calcular la masa molecular, puedo hallar las moles de ese compuesto y con ello hallar las moles de oxígeno. Por ejemplo, si me saliese 20 moles de oxígeno, esas moles ya lo puedo convertir a átomos de oxígeno porque cada mole es 6 por 10 a la 23, ¿no? Entonces vamos a proceder. Este problema también es, se vería en la siguiente parte, ¿no? Pero aquí lo han incluido y el análisis va a ser así, ¿ah? Bien, en esta molécula podemos ver, miren, la cantidad de oxígeno, ¿no? Aquí hay 4 por 3, 12, más este sería 13. Una molécula de este compuesto tiene 13 átomos de oxígeno en total. Por lo que, para determinar la cantidad de oxígeno en estos 2090 gramos, recuerden, jóvenes, que la masa debe estar en gramos, 2,09 kilogramos hay que pasarlo a gramos. De compuesto, primero debo conocer el número de mol de ese compuesto. El número de mol requiere dos cosas: conocer esta masa y conocer la masa molecular del compuesto. La masa molecular sería así: 2 hierros, 2 por 56. 3 azufres, 3 por 32. 12 oxígenos, 12 por 16. Más un agua, que sería 1 por 18, sale 418, la masa molecular. 418. Entonces voy a hallar, miren, con este dato, el número de mol de compuesto, de este compuesto. Voy a dividir 2090 entre 418. Sale 2090 entre 418 gramos por mol. Cancelamos gramos y las moles me salen 5. 5 moles. Pero las moles que he calculado, jóvenes, es del compuesto. Lo que voy a hallar a continuación es del oxígeno. Cada mol de este compuesto tiene 13 átomos de oxígeno. Como he calculado que hay 5 moles, sería 5 veces 13, ¿no? 5 veces 13. Luego el número de mol de átomos de oxígeno y el número de mol, el número de átomos de oxígeno, una cosa es número de mol de oxígeno y el número de átomos es otra cosa, son lo siguiente, ¿ah? Tengo 5 mol de compuestos. Como ya sabemos que cada compuesto tiene 13 mol de oxígeno, sería 5 por 13 de oxígeno, sería 65 mol de oxígeno, ¿no? Cada compuesto tiene 13 de oxígeno, pero como hay 5 moles, sería 5 por 13 de oxígeno, eso es 65 mol de oxígeno. Ahora, 65 mol de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno sería? Sería pues 65 veces el número de Avogadro, ¿no? ¿Por qué? Porque cada mol es el número de Avogadro. Y esto sale pues ya multiplicando 390 por 10 a la 23 y adecuando en forma exponencial es 3,9 por 10 a la 25. Esa sería por la respuesta, la clave sería la C. Bien, como le digo, este tipo de problemas se vería pues en realidad en la próxima clase porque es un poco más analítico, ¿no? Normalmente en esta primera clase debió hacerse cálculos solamente para moles, masas de átomos y moléculas de forma independiente. En cambio aquí me están dando una molécula y me están pidiendo las moles de un átomo que está dentro de la molécula. Para ello hay que establecer pues una relación en cuanto pues a la fórmula, ¿no? Bien.
Aquí también, jóvenes, se hace un análisis de este tipo, ¿ah? Miren, si analizamos la molécula, vamos a encontrar 3 de azufre, ¿no? Eh, para una mol, ¿no? De esa molécula. Y el problema es que no hay 3 de azufre, sino hay 2,4 de azufre, ¿no? Esto acá es el número Avogadro, ¿ah? Significa que la muestra no es de una mol, debe ser pues de una cantidad distinta, ¿no? Si yo tuviese pues una mol, tendría 3 de azufre, ¿no? Si tengo 2 moles, tendría 6 de azufre. Si tengo 3 moles, sería 9 de azufre. No sé la cantidad de moles que tengo, pero debe ser un número tal que cuando hay la cantidad de azufre me salga 2,4 moles, el número Avogadro, ¿no? Y con ello me pide justamente las moles pues, de la muestra, ¿no? Entonces el problema se resuelve de esta forma, ¿no? Se observa de la fórmula del compuesto que contiene 3 átomos de azufre, ¿no? Vamos a asumir, jóvenes, porque no conocemos cuántas moles tenemos del compuesto, que ese compuesto tiene n moles. Y a la vez nos dice el problema que esa n moles de compuesto genera 2,4 mol de azufre. Recuerden que NO es el número Avogadro, es la forma también de representarlo. Según dato del problema, ¿no? O sea, si yo he asumido que hay n moles de este compuesto y calculo, jóvenes, la cantidad de azufre que hay ahí, me debe salir 2,4 mol, que es 2,4 veces el número de Avogadro, ¿no? Entonces, como yo estoy asumiendo que hay n mol, se cumple esto, ¿no? En n mol de compuesto habría 3 n mol de azufre, ¿no? Porque hay 3 de azufre. 3 de azufre y eso me tendría 3 mol o 3 n mol de azufre, porque n es lo que yo he asumido, ¿no? De hierro sería 2n, ¿no? De oxígeno sería 12n, ¿no? Pero del azufre sería 3 por n moles que tenemos, sería 3 por 3 mol de azufre, sería 3n mol de azufre. Ahora, según dato del problema, este 3n debe ser igual a 2,4, porque esa es la cantidad de azufre que me dan. Y con ese valor yo voy a calcular pues n, ¿no? Ese n paso a dividir y sería 0,8. 0,8 mol, esa sería la clave. Es directo, pero hay que establecer esta relación, jóvenes, y para eso necesitamos pues unos conceptos más detallados que veríamos pues en la próxima clase, ¿no? Que es la parte de unidades químicas de masa 2. Inclusive los problemas de condiciones normales no debieron colocarse en esta parte, pero igual si seguimos el procedimiento se va a resolver sin problema. Como en el ejercicio 9, ¿no? Dice, ¿qué volumen de gas CO2 en litros medido a condiciones normales ocupará 222 gramos de dicho gas? Ya sabemos, jóvenes, que en condiciones normales una mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces lo que yo debo hacer es esta cantidad de CO2 pasarlo a moles, ¿no? Si me sale 2 moles sería 2 veces 22,4 litros, ¿no? 3 moles, 3 veces 22,4 litros. Hay que hallar N, ¿no? Para este ejercicio. Bien, para determinar el volumen que ocupan los gases a condiciones normales, se debe conocer primero su número de mol, ya que cada mol ocupa en estas condiciones 22,4 litros, ¿no? Y el número de mol se calcula teniendo la masa molecular, que sería pues un carbono, y 2 oxígenos, sale 44, con esta fórmula de acá. Tengo la masa acá, 22 gramos, y esto lo he calculado con los datos que están acá, 44, ¿no? 22 gramos entre 44 gramos por mol sale 0,5 mol. Y como cada mol ocupa 22,4 litros, media mol pues será la mitad de 22,4 litros, ¿no? Entonces, el volumen será 0,5 veces 22,4 litros y eso sale 11,2 litros. La mitad del volumen, ¿ah? Porque el volumen molar, porque una mol ocupa 22,4 litros. Aquí he calculado que hay media mol, entonces sería la mitad. La clave en este caso sería la alternativa C. La alternativa C. Bien, esto por definición, muchachos, de volumen pues molar, ¿no? Volumen molar. Bien, para el problema 10 vamos a hacer lo inverso. Dice, ¿qué masa en gramos de gas hidrógeno ocupa 56 litros medido a condiciones normales? Para hallar la masa, jóvenes, de hidrógeno yo necesito sus moles.
Porque la masa molecular de esta sustancia sería 2, cada hidrógeno vale 1. Si yo conozco la masa molecular de él, que vale 2, una mol sería 2 gramos. 2 moles serían 4 gramos. 3 moles serían pues 6 gramos, ¿no? Entonces, este dato que me dan, como es volumen, yo debo pasarlo a moles. Y hemos dado, jóvenes, una ecuación en función a volumen para ir a las moles a condiciones normales, ¿no? Eso está acá, ¿no? En condiciones normales, lo hemos indicado acá, una mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuántas moles hay en un volumen más grande, hay que dividir solamente entre 22,4 litros por cada mol, ¿no? Si yo tengo cuánto vale una mol, es igual a la masa molecular en gramos, puedo saber cuánto vale 2 moles, 3 moles, 4 moles, 5 moles y así. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Vamos a usar la cuarta ecuación para hallar el número de mol en función al volumen en condiciones normales. Bien, el dato de problema corresponde a volumen a condiciones normales, por lo que primero determinaremos su número de mol. El número de mol lo vamos a calcular así porque el dato es volumen, ya no es masa, es volumen. Entonces reemplazamos acá 56 litros entre 22,4 litros por mol. Se cancela litros y nos sale mol, 2,5 mol. Quiere decir que 56 litros de hidrógeno equivalen a 2,5 moles, ¿no? Ahora sí convierto pues a gramos, ¿no? Luego, para determinar la masa de esta muestra gaseosa, aplicaremos la definición de masa molar porque tengo moles, ¿no? Se cumple esto, ¿eh? Que si tengo una mol de molécula así, su masa es igualita a su masa molecular en gramos. Solo debo saber cuánta es la masa molecular de él, ¿no? Entonces, como la masa molecular de él es 2 U más, una mol sería 2 gramos. Pero acá tenemos 2,5 moles, ¿no? Sería 2,5 veces 2 gramos, ¿no? Y eso nos daría pues 5 gramos, ¿no? Que corresponde a la clave D para este problema. Aquí se ha hecho al revés. En el problema anterior teníamos masa, calculamos moles y hallamos volumen. Aquí no. Aquí tenemos volumen, hallamos las moles y calculamos la masa, ¿no? Es al revés. Bien, y con ello pues concluiríamos esta parte, ¿no? Esta parte. Yo espero pues que en la próxima práctica haya más ejercicios de este tipo, ya con la teoría pues más detallada, podamos pues resolver alguna duda que haya quedado, ¿no? Porque vamos a ver problemas de este tipo con más detalle. Solo que aquí se han adelantado, ¿no? Al colocar la práctica, pero en fin, ustedes igual aplican las definiciones y van a llegar pues a la misma respuesta, ¿no? Bien, eso vendría a ser entonces el solucionario de los ejercicios para esta práctica. Bien, la tarea domiciliaria, jóvenes, para esta semana son los ejercicios, a ver, anoten, 2, 3 y 7, ¿no? Que van a resolver. 2, 3 y ejercicio 7 que van a resolver. Ya saben, primero en borrador y luego recién ingresan al intranet.